preguntarles si pudieron revisar su agenda. Si pudieron revisar su agenda. ¿Sí hicieron su agenda? ¿Sí? Me salieron más actividades de la cuenta. No, Quiere cuéntenos brevemente, mi hermana Eli, cómo le fue en sus actividades en la construcción de su agenda. hay que priorizar. ¿Qué fue lo que pudo ver al poder mapear y al poder ejecutar esta actividad? Cuando usted estaba haciendo la actividad, cuando le estaba redactando su agenda, cuando lo estaba haciendo, ¿qué pudo ver y qué pudo aprender? ¿Sí me escucha, Panelí? No muy claro, es que sigue como entrecortado, hermanito. ¿Sí? ¿Me Sí, escuchan pero a lo cortado? mejor es mi cel, quién sabe. Ah, ok. Es que me dijo como que qué dificultad. Pues que encontré que eran un montoncísimo de labores. Entonces dije, bueno, pues ya tengo que priorizar y acatarme bien a los tiempos. Es decir, si ya se me pasó una actividad, no querer regresarme a cubrir la otra o no quererme adelantar, sino darle tiempo al tiempo. Ok, muy bien. Muy bien, muy bien. ¿Quién más? ¿Quién más nos quiere compartir qué fue lo que pudieron vivir en este tiempo y que pudieron identificar al construir su agenda, la agenda de sus días? ¿Quién más? Hola. Está en silencio, mi hermana Eli. Que encontré en Salmos 16:9 que sí podemos realizar muchas cosas, pero que también es tiempo de dejar descansar a la carne para, bueno, lo que interpreté, no dice tal cual, sino hay que dejar también descansar a la carne, porque inclusive hasta estar leyendo tanto, inclusive de nuestras mismas ocupaciones cristianas, no nos da tiempo de absorber, si no dejamos también en reposo la carne para que la carne lo asimile. Ok, ok. Hermana También Matilde, usted pudo realizar la actividad, que fue un poco lo que pudo ver, lo que le permitió entender ahí en en la identificación de cada actividad y el diseñar una agenda como tal. Digo, Matilde. Ah, sí, sí, Matilde. Ah, ok. Pues, yo sí me di a la tarea como de rehacer mi agenda porque pues sí es como que frecuentemente manejo una agenda, pero para ser realista nunca se lleva a cabo tal cual, ¿no? Ok, Entonces esta vez dije, no, como que ya me había dado por vencida con la agenda y dije, ya no, nunca sale como lo planeo. Pero esta actividad se me llevó a retomar, ¿no? El decir, a ver, voy a ordenar mis actividades. Y de pronto, pues sí, me di cuenta que tenía actividades montadas o que, como hoy, por ejemplo, un compromiso en la iglesia, compromiso al ministerio, luego la clase. Entonces estoy al 2 por 1. Y entonces digo, chíscoles, creo que realmente esta actividad Dios pues la permitió para que podamos verdaderamente analizar, como usted decía, en la información, lo importante, lo urgente, lo prioritario. Y sentí que, parece que mientras meditaba en esta actividad, reflexionaba en Marta y en María. Y ambas tenían disposición de servir al Señor, ¿no? Finalmente las dos creo que amaban a Jesús, solo que una servía primero a Jesús y la otra pues servía, digamos, primero a la iglesia, ¿no? Primero a la gente, primero a los que estaban allá. Y de pronto fue como sentir que Dios dice, ok, me agrada todo lo que haces, pero de pronto quiero que dejes de ser Marta y seas María, ¿no? Y en general, pues la actividad se me hizo muy bien, muy buena, me llevó a reflexionar en muchas cosas de mi vida personal y cómo llevarme a una cúspide de algo que ya sé, pero solamente el Señor viene a confirmar, ¿no? Que de pronto sí, lo que dice la hermana también,
el cuerpo se cansa, entonces ya no rendimos igual. Muy bien, muchas gracias, Matilde, gracias por compartir. No sé si alguien más quisiera compartirnos un poco acerca de lo que vivieron en poder revisar cada una de sus actividades y ponerlas o plasmarlas en una agenda propiamente. Tal vez algunos nunca la habían hecho o no la tienen revisada, otros tal vez sí, pero quisiera escucharlos de ustedes, identificar y conocer qué fue lo que vivieron, lo que sintieron, lo que Dios habló a sus vidas en el descriptivo de su agenda. Adelante, mi hermana Flor, por favor. Buenas noches, hermanos. Entrando aquí a la clase. Pues, la verdad que, pues, sinceramente, honestamente, de mi corazón, sí me golpeó porque ya tenía yo como un rol en mi casa, ¿no? Y ese rol, de repente, me entró como que una pereza así y dejé de hacerlo, dejé de tener esa comunión con Dios. Digamos, yo tenía en mi agenda, para mí, para mi familia, de 6 de la mañana, pues así, llevar a mis hijos a la escuela y todo, pero ellos ya sabían que llegando de la escuela había que comer y que a las 3 yo tenía que hacer oración. A las 4 teníamos lectura y que de 6 a 7 teníamos adoración en casa. Entonces, tenía una comunicación que me llevaba a otro, se puede decir otro nivel con el Padre, de la manera en que esa comunión, esa presencia, y de repente, ¡pum!, chíspales, ¿no? Ni devocional y nada, y la verdad que me llevó a recordar esto. La verdad que ahora es diferente porque hago mi oración en las mañanas, normal con mi familia, en la hora de comida, cena y todo, pero la hora que ya le voy a dedicar a él ya no es como el rol que tenía al principio, ¿no? Entonces sí me golpeó mucho porque sí me llegó mucho, pues, de la manera porque ya no siento igual, ¿no? Y eso pasa que no le damos la misma importancia, se puede decir, o el mismo valor a nuestro Señor cuando dejamos de hacer algo que ya teníamos constante con Él, algo que nos hacía sentir bien no sé, y ahora pues solo en las noches, nada más meditar en la escritura ya no es lo mismo como cuando estás más constante con Él. La verdad sí me ayudó mucho esto de la agenda. Muchas gracias. Muy bien, Flor, excelente. Gracias por compartir con nosotros. Mi hermana Erika, adelante. Sí, bueno, pues en lo personal creo que llevo un orden, pero pues sí, alcancé a percibir que pues a veces nos enfrascamos mucho en el trabajo y en muchas cosas que pues descuidamos a veces lo que luego es importante, ¿no? Que también la familia necesita un tiempo y un espacio. Y pues yo creo que mi comunión con Dios, pues sí es mi prioridad, porque pues de hecho desde que me levanto Él es el quien primero me dirijo, pero pues igual tal vez de lo mismo que me abarca más o me encerré más en el ámbito de trabajo, que es lo que me doy cuenta yo que es como que lo que más me obsesiono, eh, pues sí pierdo ese tiempo que tal vez le podría dar más a Dios o abrirme un espacio para Él, y pues porque es el que como que más merece, ¿no? Este, rendir un espacio para Él. Excelente, excelente, mi hermana. Erika, gracias por compartir y también por abrir su corazón, porque es una realidad. Es una realidad que conforme vamos avanzando en el reino, de repente empezamos a perder cosas. Y de las principales cosas que perdemos es la comunión, la devoción con Dios, el tiempo en particular, en privado con Él. Por eso es muy explícito el versículo cuando dice, cerrada la puerta. Cuando tú entras en ese aposento y lo buscas a Él, suceden cosas radicales, que son cosas que ya vivimos nosotros alguna vez y que pues nos empezamos a alejar un poco y empezamos tal vez a dejar de vivirlas. No me refiero a la parte económica, ese tipo de bendiciones, sí. Esa cercanía espiritual con Dios. Delante, Abby y Moy, por favor, compártanos un poco. Dios les bendiga, hermanos.
Si nos escuchas, Moy, se cortó un poquito ahí, se te cortó la comunicación. A la hora de hacer la, la tablita. ¿Ya me escuchó? Bueno. Sí, si quieres apaga la cámara para que mejore tu comunicación, para que tengas mejor conexión de internet. ¿Ya ahora sí me escucha? Sí, mucho mejor. Bueno. Ah. Sí. Bueno, en lo particular, a la hora de hacer la agenda, yo me di cuenta que perdía mucho tiempo en hacer otras actividades y que no le dedicaba, en mi caso, más tiempo a Dios. Entonces, pues sí, es tiempo que pues no me ayudaba y no me edificaba en mi vida espiritual. Entonces, pues sí me di cuenta de muchas cosas que pues sinceramente yo andaba fallando, que pues era la comunión con Dios. Y sí, bueno, en lo particular ese es mi caso, que sí, me di cuenta de todo eso. Gaby, ¿quieres compartir algo? Bueno, en lo particular a mí lo de la agenda, pues sí, para empezar, pues nunca había hecho una agenda, entonces sí como que era así como que un poco complicado entender eso de las agendas, porque pues no, pero sí me di cuenta así como de que a qué realmente le estaba dedicando tiempo y a veces que estamos viviendo en una rutina, ¿no? Más como el mundo, que a veces como que digamos que ese tiempo con Dios, a veces como que le dedicamos más tiempo a nuestros asuntos y no le dedicamos a los asuntos de Dios. Bueno, eso fue en mi caso. Muchas gracias, Abby. Gracias, Moy, por compartir. Marianita, adelante, por favor. Hola, buenas noches. Pues yo lo que me di cuenta, la verdad es que dedico mucho tiempo en el trabajo. Pues prácticamente todo el día es trabajo, trabajo, trabajo. Y me doy cuenta que no tengo un tiempo bien de calidad dedicado a Dios, ¿no? Y tengo muy poco congregándome y conociendo de la palabra, pero esto me hizo darme cuenta que a veces pedimos mucho y damos muy poco, ¿no? Y creo que es importante primero dar sin pedir algo a cambio. Entonces, esto me ha hecho aprender también mucho sobre todas las exigencias o todo lo que digo, por qué no tengo esto? ¿Por qué no pasa lo otro? Y me pregunté al hacer mi agenda, pues, ¿tú qué estás dando? O sea, ¿tú qué tiempo le estás dedicando a él? ¿Qué estás aprendiendo de él? Fue muy buena hacer este ejercicio. Muy bien, excelente, Marianita. Gracias por compartir y es justo el objetivo de esta actividad, el que Dios nos hable a través de esta actividad y que podamos entender qué es lo que hacemos con el tiempo que Dios nos da. ¿Qué hacemos con todo el tiempo que Dios nos da? Nos da mucho tiempo para poder hacer cosas y qué hacemos con ese tiempo. Adelante, George, por favor. Gracias, amigos. Gracias. Sí, Julio, pues fíjate que hoy, justamente me levanté orando a Dios, justamente por esta parte, ¿no? Porque, ay, amigo, le decía que tan poco tiempo a veces he dedicado, ¿no? Y a pesar, digo, yo estoy pasando hoy tengo un bebé, no me ha sido algo fácil en los tiempos, a veces llego y tengo que estar cuidándolo y digo, pues es mi hijo y lo amo, ¿no? Pero él a veces también la facultad y luego todo eso me puse a hacer el ejercicio y a veces decía, ¿dónde meto esta parte, no? O sea, a veces tenemos por la prioridad del trabajo, el matrimonio, el hijo y, ay, amigo, no sé, la verdad, a mí me, me ministró porque yo le decía a Dios, antes a veces el romanticismo que podía tener con él. Y hoy justamente le invité a un café, ¿no? Hace mucho no lo hacía. Y ahorita
pues, andamos así con los exámenes. No sé si es parte de, pero la verdad es que yo creo que es parte de, ¿no? del esfuerzo y sí, justamente yo le decía a Dios, a veces meto mis tiempos o traslapo mis tiempos, no sé, trabajo, la Biblia, luego a veces digo, no, Señor, tengo que aprender más de ti. Vengo leyendo la Biblia en el metro o hacia y trato de que Él esté presente, pero pues sí es organizarnos, a veces pues yo creo que todos tenemos situaciones en la familia, o económicas, en la salud, y a veces los horarios no te dejan a pues estar, ¿no? Al 100, pero de verdad que, no sé, a mí me ministró mucho y hay que esforzarnos, ¿no? Hay que pararnos de madrugada, tal vez dormir menos, ¿no? Y avanzar, amigo. Pero, ay, perdón, ya lloré. Muchas gracias por compartir, George. Excelente. Ese es el objetivo de esta actividad, el que podamos identificar qué hacemos con ese tiempo. Pero lo más importante es identificar dónde está Dios en nuestro tiempo. ¿En qué momento introducimos a Dios? Sucede mucho que Dios, conforme la vida de un hombre y una mujer van avanzando en el reino de los cielos, empiezan a ocupar mucho tiempo, sus trabajos se extienden, empieza a haber muchas bendiciones, empieza a añadir familia, los que estaban solteros de repente ya se empiezan a casar, y entonces empiezan a haber un cambio radical en sus vidas. Algunos empiezan a meterse de lleno al ministerio con Dios, y entonces Dios empieza a ocupar el tiempo, de tal forma que Dios busca que el tiempo sea de Él. No que nosotros lo integremos a Dios en el tiempo, sino que el tiempo sea de Él. Muchas veces nosotros confundimos el orar sin cesar con tener un tiempo devocional con Dios. El orar sin cesar puede ser cuando yo estoy lavando los trastes, ¿no? O cuando estoy haciendo limpieza en mi casa, o cuando me estoy trasladando de una ubicación a otra. Ese es un orar sin cesar, donde constantemente estoy orando y me acuerdo de alguien y Dios pone en mi corazón la vida de alguien y empiezo a orar en ese momento por esa persona. Eso es el orar sin cesar. Pero es muy distinto el construir un aposento y entonces dedicarle a Dios un tiempo de calidad. Y a veces no es sencillo, porque lo mencionaban todos ustedes. Hay que hacer un esfuerzo y hay que dar un extra. Esta es realmente la vida del cristiano, el que da un extra. Y siempre el que da un extra empieza a tener esa recompensa extra. Y no lo hacemos por lo que Dios nos pueda dar, porque Él nos da manos llenas, sino por todo el amor que nosotros sentimos por Él. Hace poco escuchaba una reflexión de una persona que decía, ¿qué tan grande es Dios? ¿Qué tan grande puede ser Dios? Y uno le decía, pues muy, muy grande, ¿no? Y la otra persona le contestaba, Dios es tan grande como un avión. Cuando ustedes van caminando por la calle y voltean al cielo y ven un avión, ¿se ve grande? No, se ve chiquito, ¿no? Se ve súper pequeño, se ve muy pequeñito. Pero si ustedes se paran cerca del aeropuerto, si ustedes van y se paran al lado del avión, de un avión, es un monstruo, es algo impresionante, es muy grande. Eso quiere decir que entre más cerca estemos de Dios, más grande lo vamos a ver. Pero entre más lejos estemos de Dios, más pequeño vamos a ver a Dios y más grande vamos a ver los problemas. Los problemas siempre van a existir. Eso es liderazgo. Aquel que, a pesar de que todas las circunstancias que lo rodean, permanece. Hay un texto bíblico que quiero compartirles y ahorita complementar la clase para con ustedes.
Está en Lucas 10, 38, 42. Y dice la Biblia, aconteció que yendo de camino entró a una aldea, a Jesús, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, por ahí alguien lo comentó ahorita, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondió Jesús, le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Cuál fue la parte que eligió? El escuchar su palabra, el oír su palabra, el estar atenta a su palabra. Marta era una mujer afanada y que se turbaba por todos los quehaceres y por todas las actividades que tenía que desempeñar. Y todos ustedes tienen un rol personal, profesional, familiar, pero en ese rol tenemos que encontrar un espacio para darle a él un momento en el que nosotros podamos levantar ese aposento con él. Quiero que vean un poco acerca de cómo lo describe Marcos en el Evangelio propiamente de Marcos. Hay una parte donde Marcos lo describe y es muy conocido, que Marcos describe a Jesús como el siervo incansable, como un siervo incansable. Por ahí decían hace rato, de repente uno se puede cansar en sus fuerzas. Por eso es que nunca será en nuestras fuerzas, porque todos nos vamos a cansar, todos, verdaderamente todos nos vamos a cansar. Yo cuando me empecé a meter de lleno al ministerio, yo decía, ay Señor, de verdad que yo creo que para cansarme tendrán que pasar 1000 años, ¿no? Pero cuando llegó el punto en el que yo empecé a cansarme, no dejé de hacer las cosas, pero me di cuenta de que sí era posible, de que sí era posible que las fuerzas se pudieran acabar, físicas, las fuerzas físicas, y que de repente se pudiera uno estar agotando. Pero ahí es donde nos damos cuenta que no es en nuestras fuerzas, sino es en las fuerzas de Dios. Marcos 10:45, vamos a leer algunos textos ahí en el Evangelio de Marcos. Marcos 10:45. Dice la Biblia, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús entendió muy bien cuál era el propósito por el cual estaba en la tierra. Obviamente Jesús es Dios, pero Jesús sabía muy bien y él no perdía el tiempo haciendo otras cosas. Por eso es necesario que nosotros entendamos cuál es el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros, porque podríamos estar perdiendo el tiempo en cosas que no están alineadas a nuestro propósito. Obviamente cada uno tiene que trabajar, cada uno tiene actividades particulares, tiene que desempeñar sus actividades profesionales, pero tiene que cada uno identificar muy bien cuál es ese propósito de Dios en nuestras vidas. Y basado en ese propósito, empezar a trabajar e invertir cierto tiempo en ese propósito. En Marcos 3:21 dice la Biblia, Marcos 3:21. Dice, cuando lo oyeron los suyos vinieron para prenderle, pero decían, está fuera de sí. Jesús ya estaba fuera de sí y ellos no lo podían entender. Eso pasa, por ejemplo, cuando las familias empiezan a ver la vida de cada uno de nosotros, ustedes, y dicen, es que ya mucha iglesia, mucho Dios, mucho esto, mucho lo otro, mucho de la religión, y entonces nos dicen, ya estás como mal. Jesús en ese momento estaba ya fuera de sí. Él ya no quería saber nada de los demás, solo quería enfocarse en lo que había venido a hacer a la tierra. Dice textualmente, estaba fuera de sí. Ya no quería saber nada de los demás, sino cumplir cabalmente el objetivo por el cual había sido puesto en la tierra. Algunas de las actividades en la agenda de Jesús que él desempeñaba
les vamos a ir viendo. Por ejemplo, en Marcos 1, 35, 39. Ahí atrás vamos a estar leyendo el libro de Marcos. Marcos 1, 35, 39 dice la Biblia que él tomaba un tiempo para orar. Levantándose, perdón, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Pero dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro. Hoy, por ejemplo, ya con este nuevo horario, por ejemplo, en la Ciudad de México, está amaneciendo más o menos a las 6:15 de la mañana. Eso quiere decir que más o menos por las 5:30 de la mañana, él ya estaba orando. Y vemos que él más o menos oraba en tiempos de 1 hora, porque le dice a los discípulos, ni siquiera 1 hora pudieron orar, ni siquiera 1 hora pudieron estar orando conmigo. Y dice, y lo buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron, todos te buscan. Él les dijo, vamos a los lugares vecinos, para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea, y echaba fuera demonios. Tenía también un oficio, era un hombre que tenía un oficio que desempeñar. En Marcos 6:3 dice, ¿no es este el carpintero? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? Están también aquí con nosotros sus hermanas y se escandalizaban de él. ¿No es este el carpintero? Él tenía un oficio que desempeñaba. Era carpintero. Pero por eso les digo que él entendió, él sabía perfectamente por lo cual había sido él enviado a la tierra. Cumplía el propósito de Dios. Muchas veces nosotros podríamos no estar trabajando ya en el cumplimiento del propósito de Dios en nuestras vidas. También dice que daba clases, entraba constantemente en las sinagogas y daba clases. Dice, por ejemplo, ahí en Marcos 1, 21, 22. Y entraron a Capernaum y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Les enseñaba acerca del evangelio, les enseñaba acerca de la palabra, tomaba un tiempo para enseñarles. Pero también visitaba los hogares de sus cercanos, de sus familiares, estaba cerca de ellos constantemente. Dice ahí en Marcos 14, 16, 18. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Y cuando llegó la noche, vino él con los 12. Y se sentaron, y cuando se sentaron a la mesa mientras comían, dijo Jesús, de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Tomaba un tiempo para visitar diferentes lugares, pero para también sentarse a la mesa con cada uno de los discípulos, o con todos. Lo ratifica ahí en Marcos 1, 29, 31. Regresemos. Marcos 1, 29, 31. Al salir de la sinagoga vinieron a casa de Simón y Andrés, con Jacobo y Juan. Dice, al salir de la sinagoga, vinieron a casa, fue a vivir, a tener un tiempo de convivencia con Simón, y Andrés, con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre y enseguida le hablaron de ella. Yo me imagino a Jesús como, no sé si a ustedes les ha pasado, que de repente las familias tenemos un familiar dentista o médico o alguien que se dedica al sector salud, y está en una reunión y decide, oye, tú que eres doctor, ¿no podrías recetarme ahorita algo? Así agarraban a Jesús. Ay, Jesús, ahorita que tú estás aquí, ¿no podrías desenchamucarnos a unos 2 o 3? O ahorita que estás, ¿no podrías orar por nosotros? Y él siempre estaba dispuesto. Siempre estaba dispuesto a orar por los demás. También hacía ejercicio. ¿Por qué lo digo? No iba al Smart Fit, porque no existía el Smart Fit en ese tiempo, pero caminaba mucho. El lugar, la forma en la de transportarse de una ciudad a otra eran ciudades con distancias largas. Por ejemplo, ahí en Marcos 9, vamos a Marcos 9, 30 y 33. Dice la Biblia, habiendo salido de allí, caminaron por Galilea. No quería que nadie lo supiese. Pero abajito en el 33 dice, y llegó a Capernaum,
y cuando estuvo en casa les preguntó, ¿qué disputáis entre vosotros en el camino? La distancia entre Galilea y Capernaum aproximadamente es de 40 a 45 kilómetros. Una distancia recorrida alrededor de 9, 10 horas aproximadamente caminando. Y ellos se movían caminando. Tenía que tener organizado todo en sus tiempos para llegar al lugar, inmediatamente poder ejecutar lo que iba a ser ese lugar, organizados muy bien los tiempos. También tomaba un tiempo para charlar con sus discípulos, se sentaba con ellos, aprovechaba los momentos para platicar con ellos, porque ahí en el 9:30-32 dice, habiendo salido de ahí, caminaron por Galilea y no quería que nadie lo supiese. Iban como en secreto ellos, porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y les matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Tomaba un tiempo para explicarles, para sentarse con ellos. Como le decía mi hermana Flora hace un momento, a veces hace falta sentarnos con la familia, poder platicar y conversar de la palabra de Dios. Tomar un tiempo en familia. Y también tomaba trabajo, él trabajaba en el tiempo de reposo. Y en Marcos 1:32-33 dice, Marcos 1, ahí está, 1:32-33. Voy a leer el 2:23-28. 2:23-28 dice la palabra de Dios. Aconteció que al pasar él por los sembrados, un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron, mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo, ¿nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios, siendo Abiatar sumo sacerdote, y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban? También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún en el día de reposo. Dios instituyó un día de reposo, un día de descanso, pero nosotros en nuestro trabajo tenemos un día de descanso, o 2 días, probablemente a la semana. Y muchas personas dicen, ay, en mi día de descanso no voy a hacer absolutamente nada. Aquí tenemos el ejemplo de que Jesús, incluso en el día de reposo judío, él se ponía a hacer actividades. Tomaba un tiempo familiar, ahí en el capítulo 14, 14:3-6, dice la Biblia, pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro se lo derramó sobre su cabeza. Tomaba un tiempo para estar cercano con los demás. Estaba cercano con los demás. Constantemente se sentaba a la mesa, pero también iba a la sinagoga, iba a la congregación, se iba y se congregaba. Porque dice otra vez entró Jesús en el capítulo 3, versículo 1-2. Otra vez entró Jesús en la sinagoga y allí un hombre que tenía seca la mano, y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Jesús también entraba a la sinagoga, iba a la sinagoga, se congregaba en ese tiempo, pero también tomaba un tiempo para descansar. Él dormía, tomaba un tiempo, iba y descansaba. Marcos 4:38 dice la Biblia. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? En cualquier momento que podía, aprovechaba los tiempos, aprovechaba muy bien sus tiempos para poder descansar, para seguir predicando, para seguir compartiendo. Y algo que me gusta mucho, ahí en el capítulo 1, les voy a decir exactamente
Capítulo 1, versículos 32, 33 y 34. Para ir cerrando este tema. Dice la Biblia, cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Llegando la noche, yo me lo imagino que ya iba a llegar a su casa y a la puerta de la ciudad se la agolpaban todos. Como que él ya quería ir a descansar, ya estaba esperando un tiempo para ir a descansar y le traían a todos los enfermos y para todos también tenía tiempo. ¿A qué voy con todo esto? Que nosotros pretendemos constantemente y constantemente decimos que queremos alcanzar la estatura del varón perfecto, es un versículo bíblico, pero para alcanzar la estatura del varón perfecto hay que trabajar mucho. Y el reino de los cielos es de hombres y mujeres de constante trabajo. Y es importante que ustedes empiecen a identificar cuál es el propósito de Dios en sus vidas. Probablemente algunos será ser un apóstol, ser un pastor, algunos otros ser un profeta, o algunos otros solo ser papás de 2 hijos que serán pastores, o de un hijo que será pastor. Algunos de ustedes tendrán un ministerio específico dentro de su propio hogar, pero quiero dejar en su corazón que siempre va a haber tiempo. Solo dependerá de nosotros estructurarlo correctamente. No se frustren tampoco al desempeñar y realizar una agenda que no cumplan en su 100%. Es un tiempo que tienen que ir trabajando poco a poco y poco a poco irse familiarizando con esa agenda. Tampoco se martiricen porque de repente la agenda va a cambiar por algunas otras cosas. Pero algo que sí es muy importante es que todos tomemos un tiempo apartado con Dios dentro de nuestra agenda. Dedíquenle un tiempo a Dios. Más allá de los domingos que van a la iglesia, los viernes que pueden ir a la iglesia o los tiempos de oración congregacional, tomen un tiempo en familia, donde hagan un devocional familiar, donde se sienten todos, el esposo, la esposa, o si ustedes son solteros con sus papás, a tomar un tiempo devocional en familia, adicional un tiempo individual. Busquen un espacio, empiecen por 15 minutos, 30 minutos, 1 hora, y poco a poco vayan subiéndole el volumen a eso. Dios sabe que tienen muchas actividades, pero no podría pasar que nosotros perdamos el tiempo en otras cosas y que sí tendríamos tiempo para Dios y que no le dedicamos siquiera 15 o 30 minutos en nuestro día. De 24 horas al día, que le dedicáramos 30 minutos a Dios, exclusivos para Él. 30 minutos. Si así lo bendecidos que podemos llegar a ser, imagínense si estamos cada vez más cerca de Él. Ahí es donde justo se forman los verdaderos líderes. El verdadero liderazgo no se forma en ningún otro lugar, sino solo en la cercanía con Dios. Me hubiera encantado poderles dar otros temas. Hay un temario más extenso, hay alrededor de 4 temas más dentro de liderazgo, pero la realidad es que pues, prácticamente hemos terminado ya el tiempo. Ustedes ya han terminado su primer semestre de la facultad. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Ya avanzaron, ya tienen un paso dado. Esto es para Dios. Esto es poner a Dios en su agenda. Porque antes un estudio bíblico no ocupaba su tiempo. Ustedes ocupaban el tiempo en otra cosa. Hoy ya un estudio bíblico, el estar en una facultad, ya Dios empieza a ocupar tiempo en su agenda. Y eso es bueno. Y créanme que para el que lo quiera, Dios va a ocupar cada vez más tiempo de su agenda. Tanto como ustedes quieran hacerlo. Tanto como ustedes lo quieran. Ustedes pueden ir a aguas mucho más profundas con Dios siempre y cuando lo quieran. Ahorita terminando, por ejemplo, decirle a Dios, pues tengo un tiempo,
me pongo a hacer llamadas telefónicas, le llamo a una persona para orar por ella. En algún tiempo, en el tiempo de Dios, ustedes puedan dar consejerías, que puedan compartir de parte de Dios, que tengan un ministerio, los que hoy no tienen un ministerio, que puedan tener un tiempo dedicado a Dios. Y ahí es donde se forman los verdaderos líderes, no de otra forma, no con un libro que dice liderazgo, no. Ahí es solo cercanos a Dios, es ahí donde se forman los líderes, ¿vale? No va a haber examen, no va a haber examen para ustedes en la materia de liderazgo. La forma en la que los voy a evaluar, porque ya no hay tiempo, es basado en sus asistencias. Con base en sus asistencias, yo les voy a poner una calificación, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Le dice, mejor me hubieras hecho examen. La verdad es que el examen no está difícil, pero vienen temas en el examen que no vimos. Entonces, sería desventajoso. La realidad es que para Dios todos tienen 10. Todos tienen 10, porque tienen trabajo, tienen actividades, tienen familia, y todos creo que hacen un esfuerzo extraordinario. Cuando ustedes empiezan a despojar de ustedes mismos y quitar cosas de ustedes mismos, en este día, en este tiempo, podrían irse a echar un café, unos tacos, una ida al cine, cualquier cosa en sus vidas personales, pero han decidido darle este tiempo a Dios. Y es por eso que ustedes tienen 10. Todos tienen 10. ¿Por qué? Justo por eso, porque se han esforzado en darle lo mejor a Dios, ¿vale? Definiremos la calificación de acuerdo a sus asistencias. No se preocupen, no vamos a ser tan exigentes. Y les estaré pasando sus calificaciones la siguiente semana, ¿vale? Les voy a pedir que cerremos este tiempo orando a Dios. Ustedes pongan en su corazón, pedirle a Dios que abra los tiempos necesarios y les dé los recursos, todo lo necesario para que vayan a aguas mucho, mucho más profundas con Él. Y primero Dios, los veo en el 6º semestre, si Dios me permite darles clase en el 6º semestre, pero Dios los verá cada uno de ustedes ahí, para que también los acompañe en su cierre de facultad. Adelante, mi hermana Eli, por favor. ¿Nos vamos a ver el próximo jueves o hoy fue la última clase? No. El jueves tienen sus clases normales. Conmigo, que solo tienen liderazgo, ya es la última clase. ¿Hoy? Sí. Ok. ¿Vale? Perfecto. Súper. Entonces, el próximo jueves ya no tenemos clase. Martes. Próximo martes. Perdón, martes, perdón, me próximo martes. Martes y el próximo martes vamos a tener clase o ya no. Ya no. Solo les voy a enviar las calificaciones, ¿vale? Para que las tengan. ¿Sí? Acompáñenme a orar, por favor, y a despedir este tiempo. Dios, te damos gracias. Gracias por este tiempo, por el privilegio que nos das, mi Dios, de poder empezar a quitar cosas que nos gustan, que le gustan a la carne y que tal vez no son malas, que tal vez son buenas, pero hemos decidido, Señor, destinar este tiempo para buscarte a ti. Hoy yo te pido, Señor, que bendigas y que lleves a aguas mucho más profundas a cada uno de mis hermanos, que se han tomado un tiempo para buscarte, que han hecho un esfuerzo durante este semestre, segundo semestre del 2022, que han empezado a acercarse a ti, Señor, que han empezado a despojarse de cosas para buscarte más a ti y que te han puesto en un lugar prioritario a ti. Yo te pido, Señor, que tú los bendigas a ellos, que los sigas llevando de tu mano, que les puedas mostrar a cada uno de ellos cuál es el propósito por el cual tú los tienes en la tierra, por el cual tú los llamaste, Señor, porque ninguno de nosotros nos ha sido obligado, nadie fue a tocar a nuestra puerta, nadie fue a buscarnos a nuestra casa, decirnos, te tienes que meter obligatoriamente a la facultad. No, lo hicimos con todo nuestro amor por ti. Y hoy, Señor, te buscamos a ti con esa pasión, con ese amor y esa entrega de poderte dar lo mejor de nosotros. Hoy nos acercamos a ti, Señor, y partimos, Señor, ese envase con el perfume más hermoso y el más caro, y lo derramamos, Señor, en tus pies, sobre tu cabeza, y te pedimos, Señor, que te agrades de nosotros, que te agrades de lo que hemos hecho durante este tiempo. Bendice a cada uno de mis hermanos, mi Dios.
Y yo te pido que todos sus problemas, todas sus necesidades, todos sus anhelos permanezcan en tus manos, porque es el único lugar, Señor, donde podrán estar bien. Nosotros, Señor, avanzaremos a lo que tú nos indiques. Solo te pedimos que tú te encargues de lo que nosotros no podemos resolver. Y nosotros iremos a lo que tú nos indiques. Te damos gracias por todo. Yo te pido que formes líderes en cada uno de ellos, hombres y mujeres de reino, líderes en sus propias vidas, líderes en sus casas, líderes en donde quiera que se paren, Señor, y a resplandecer tu rostro sobre ellos. Te lo pido, Padre, en el nombre poderoso de nuestro Salvador Jesús. Amén y amén. Que Dios los guarde, que Dios los bendiga. Les mando un fuerte, fuerte abrazo. Y estamos en contacto, cualquier cosa que necesiten, estamos para servirles. Cuídense mucho, por favor. Dios los guarde a todos. Gracias, hermano. Bendiciones. Amén y amén. Muchas gracias. Adiós, un fuerte Gracias. abrazo. Gusto de estar con todos y muchas bendiciones. Gracias, amigo. Hermanito, por el crecimiento que nos hiciste hacer. Gracias. Gracias a Dios. No, Váyanse, bendiciones. Un fuerte abrazo para todos. Descansen. Porque sí me movió el tapete lo del propósito, con la agendita más. Con la agendita más. Me estuviste moviendo el tapete todas las clases. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Sí, Les ¿no? mandamos un fuerte abrazo. Ay, Sí, cada sí. que- Por favor, cuídense. Gracias, bendiciones. Dios los bendiga a Bye. todos. Gracias. Bye. Dios